Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestra transmisión de Coricancha Investigaciones. Hoy para entregarles un nuevo tema, contentos de sentir sus corazones aquí conectados, esperando poder comprender y recibir esta información que hoy tenemos preparada para ustedes. Bienvenidos a todos y os saludamos pues en todas partes del planeta, porque pues este conocimiento es para toda la humanidad. Bueno, entonces iniciamos con el tema de hoy. Nuestro tema es la lógica de la lógica y sus 7 niveles de interpretación. Entonces vamos a ver primero un videíto de el niño nuevo, Gabriel Mauricio, para que empecemos a comprender de qué se trata este tema y cómo podemos darle aplicación. Qué difícil es hoy en día explicarle a las personas que son espíritu y no simple materia, que Jesús no vino como un hijo sacrificado por su Padre, y sí para enseñar al hombre su verdadero origen y cómo volver a Él. Las personas creerán que quien diga estas cosas pertenece a alguna de las religiones que impera sobre el pensamiento humano. Complicado es en esta hora hacer evidente una rebelión extraterrena que fue arrojada sobre nuestro planeta hace miles de años ya, que se conoce como Diablo o Satanás y que tiene un pueblo elegido que todo domina con sus 4 poderes en este mundo. Pues la gente cree que Satanás es un demonio del que pueden protegerse con rezos e iglesias. Más difícil aún se ha vuelto hablar de nuestro verdadero origen. Enseñar que no venimos del mono, como la perversa teoría de la evolución lo indica, pero que sí venimos de las estrellas. Y que seres de otros lugares del universo nos han visitado desde hace miles de años y hasta ahora, dejando las bases para el ascenso espiritual de la humanidad de este planeta. Confundirían a quien lo haga con un militante de la nueva era, o lo tildarían de loco o fantasioso, sin atribuir seriedad a sus argumentos. Y a pesar de tener todos estos elementos en contra, he decidido a partir de hoy entregar el conocimiento venido de las estrellas, que pertenece a todas las personas que son y nacieron para comprenderlo y contenerlo. Bueno, como lo dice el video, ¿no? Entonces vemos que hablarle a las personas pues del espíritu siempre es difícil, ¿no? Porque la mayoría están condicionados en su pensamiento y piensan que cuando les nombramos a Jesús o alguna cita bíblica o les hablamos pues del espíritu, pues lo relacionan con la religión. Pero entonces vamos a ver cómo esta herramienta, la lógica de la lógica y sus 7 niveles de interpretación, nos entregan pues un modelo nuevo de pensamiento. Entonces iniciamos. ¿Qué es la lógica de la lógica? Es la sabiduría y el conocimiento resumidos a la lógica humana para su desarrollo intelectual y espiritual. Es el diálogo de conocimientos y leyes de luz eternas dictados al hombre con símbolos inteligentes que se pueden leer en toda la enseñanza de Jesús. Entonces vemos que el mayor exponente de la lógica pues fue precisamente Jesús, ¿no? Y vemos que en su legado nos dejó códigos y cifrados pues para que la inteligencia del hombre se conectara y pudiera comprender la verdad. Pues algunos de los ejemplos que tenemos pues
sobre este legado que Él nos entregó, pues aparecen en la Biblia, ¿no? Por lo menos en Lucas 6, 44, 43, donde dice que todo árbol se conoce por su fruto. Entonces ahí empezamos a analizar pues que eran lógicas sus palabras, ¿no? Porque el árbol no da fruto diferente a su propia especie. Y hay muchos más ejemplos, como cuando cuando le preguntaron pues que si era lícito pagar tributo, y que le responde ellos, ¿no? Él pide una moneda y les dice que cuál es la cara de esa moneda, o de quién es la cara que está allí, y ellos mismos le responden que del César. Ahí es cuando él, pues con lógica, le responde entonces que al César lo que es del César. Entonces, de muchas maneras nos dejó cifrado este conocimiento para que pudiéramos comprenderlo. También nos llamaba, de alguna manera, nos decía que Él era el buen pastor y que daba su vida por las ovejas. Y decía que mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Pero también les decía a aquellos que no reconocían el llamado de Jesús o del Padre Eterno en su corazón, les decía que no escuchaban esa voz porque no eran de sus ovejas, no pertenecían a ese rebaño. Entonces así vamos nosotros pues comprendiendo de qué manera le podemos dar esa aplicación a esta gran herramienta. Entonces, ¿para qué sirve la lógica de la lógica? La lógica de la lógica no es una medida de argumentos para el hombre de la tierra. Es la voz de Juan, el anciano de días y el supremo, transmitidas en este legado, que descifrado por el intérprete en los 49 códigos se hacen esencia, identidad y verdad del hombre terrestre. Es una herramienta que nos da la misma ley para comprender la ley y la verdad. Entonces vemos que aquí aparece pues el intérprete y resucitador de la verdad, ¿no? Ese hombre que lo nombra la profecía al país del norte y del sur, quien fue capaz de darle pues una organización detallada a estos 49 códigos para ser aplicados y entendidos por todos nosotros. Pero también es un llamado del corazón que hace al hombre de este planeta para que empecemos a comprender y a interpretar cada uno de estos cifrados, ¿no? Y de qué manera pues los debemos empezar a usar en cada instante de nuestra vida. Pero no podemos usar la lógica de la lógica sin conocer qué es el corazón y cómo funciona, porque en el corazón es donde habita esa interpretación, donde está esa medida de espíritu del hombre que le puede dar interpretación. Es de la única forma que el hombre puede acceder a este gran conocimiento. Entonces vamos a saber, a conocer qué es el corazón y cómo fue creado. El corazón del hombre fue creado no como una máquina, y menos como un pedazo de carne. Se creó como un centro de luz, receptor de vibración de los 7 impulsos de vida que replican a cada instante el origen de las leyes eternas. Las potestades supremas crearon el corazón con 7 pulsos internos y 49 destellos de vibración, que estos se manifiestan cada vez que respiramos, instante a instante, grabando y reproduciendo las memorias luz de donde venimos. Entonces vemos que dentro del corazón hay una fuerza superior, ¿sí? Dice que es un centro de luz que habita dentro del corazón y que hoy en día pues la ciencia lo llama como el nodo sinusal, pero realmente pues la ciencia es incipiente en su investigación, porque pues para las potestades eternas ese nodo sinusal representa toda esa grandeza y toda esa luz que fue contenida en el corazón del hombre para que el hombre empezara a vibrar dentro de las leyes eternas y se encaminara nuevamente a esa luz de donde él viene y de donde fue creado, que es su propio origen. Entonces, cada instante que palpita nuestro corazón es un presente, pasado o futuro del sentir, ver, tocar, saborear, medir ese origen donde fuimos creados. Porque en el corazón están grabadas todas las memorias de la creación y también las memorias de nuestras encarnaciones. Entonces, dentro del corazón, pues nosotros ahí podemos acceder a toda esa información y podemos empezar a intuir ese futuro que nos depara pues cuando empezamos a tomar un designio, porque aprendemos de la encarnación
de todo ese aprendizaje que recibimos, hacemos un presente dentro de nuestro camino, dentro de nuestro andar, dentro de la misma luz en cumplimiento. Y por eso podemos nosotros programar nuestro futuro, ¿no?, hacia la luz. Entonces esta cita bíblica que aparece en Juan 1, del 1 al 5, nos dice cómo era ese principio, origen, luz del hombre, ¿no? Nos devuelve esa identidad luz que somos nosotros. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces vemos cómo el origen de toda la creación ha sido el verbo, ¿no? Desde el verbo perfecto, desde el verbo de Dios, viene todo lo perfecto hecho en este planeta y en todas las humanidades. Todo lo que existe ha sido creado con el verbo. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que esa vida era la que manifestaba el origen de nosotros, porque siempre la vida es la que hace que el hombre permanezca y se encamine en esos 7 días de creación, que son los que le devuelven la identidad luz de hombres universales a este hombre del planeta Tierra. Entonces, bueno, podemos investigar más sobre este tema de los 7 días de creación aquí en nuestro canal Coricancha Investigaciones, porque pues hay mucha información allí que podemos empezar a comprender y profundizar más. Entonces, seguimos. ¿Cómo funciona el corazón? Dice, del corazón se creyó que era un simple órgano de regulación sanguínea, pero la verdad es más cruda. Allí se generan las emociones y pensamientos cotidianos, las fuerzas del vivir y ser. Por lo tanto, está conectado al quehacer creacional, al camino de Dios, y esto fue desconocido hasta hoy, cuando clarificamos que desde el corazón tenemos que dar cuenta a Dios de los pensamientos y las intenciones del hombre. Entonces vemos pues cómo en el corazón pues están guardadas todas esas memorias, ¿no? Porque recordemos que a través de los 5 sentidos pues el hombre graba todas las imágenes en su mente y el corazón las sella. Por eso el corazón presiente y sabe a ciencia cierta en qué está pensando el hombre o de qué manera está guiando su caminar, ¿no? Cuáles son sus intenciones en su accionar. Y esto es lo que, cómo nos le escondemos nosotros al corazón, sí está dentro de nosotros. Y dentro de él está ese punto de luz, ¿sí? O ese nodo sinusal que pertenece a la gran conciencia creadora. Entonces, en Hebreos 4, 12, 13, pues nos clarifica un poquito y nos dejó cifrado esta enseñanza Jesús, ¿no? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pues por eso les decía yo que cómo no le escondemos pues a nuestro propio corazón, ¿sí? De cómo le escondemos nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Sí, habita dentro de nosotros y es el que nos genera la vida y la existencia, ¿no? Bueno, entonces seguimos. El pulsar y el sentir. Dice, el pálpito nace del pulsar y sentir central de las 7 corazonadas de vibración que el núcleo del corazón replica 7 veces en cada sístole y diástole, programando y reprogramando la vida molecular, celular, que poseemos y que está conectada a nuestra vida luz. Los 7 pálpitos, de lograr verlos, son como colores del arco iris que palpitan a la vez 7 veces con cada célula del cuerpo, al pasar cada gota de sangre por el corazón. Entonces, pues vemos cómo nuevamente ese núcleo del corazón, que es el mismo nodo sinusal, ¿sí? Ese punto de luz que está dentro de nuestro corazón, que es como el cerebro del corazón, es el que hace pues que este sístole y diástole
sellen todo aquel pensamiento que llega al corazón, ¿no? Toda imagen, toda memoria que llegue, pues se están sellando y están replicándola a todo nuestro ser. Y esas 7 corazonadas de vibración o 7 pulsares de vibración también, que están ahí en ese núcleo, se replican, ¿no? 7 veces en cada sístole y diástole. Y de este 7 por 7, pues es que nacen los 49 pulsares de vibración con los que las potestades eternas crearon el corazón. Y que estos son los que nos dan la capacidad para nosotros empezar a comprender y descifrar los códigos de la lógica de la lógica. Entonces vemos esta cita también, Lucas 6:45, que dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces somos responsables de todo aquello que estemos grabando en nuestro corazón, ¿no? Porque de allí es que vamos a alimentar todo nuestro ser. Entonces, vamos a empezar a comprender, pues, cómo funciona este mecanismo de la lógica de la lógica. ¿Quiénes se hacen partícipes de la lógica de la lógica? Se hacen partícipes hombres de mente preclara. Los hombres de mente preclara son aquellos que tienen mente abierta, que saben las funciones básicas de la vida y que constantemente están buscando la luz de la verdad. De alto razonamiento, ¿sí? Entonces aquí también se ubican esos hombres que se hacen preguntas, ¿no? Que están cansados del sistema, que quieren ir más allá de lo implantado por las creencias. Y de lucidez mental. Lucidez mental son las personas o todos los seres que tienen sus 5 sentidos en buen funcionamiento, que son capaces de clasificar un campo de datos lógico en su pensamiento. Entonces cuentan con esta herramienta, ¿no? Exigencia que puede entenderse según un diálogo del mismo hombre con su inteligencia viva, ley y luz. Porque quien enciende para sí la lámpara y lee y escudriña y aprende, todo lo demás se le da por añadidura. Porque el conocimiento y el saber y la llama suprema que se enciende no se apaga jamás. Allí está el alimento del hombre y ahí está el camino y ahí él marca la historia de la historia. Entonces, pues vemos que estas condiciones también hacen que el hombre siempre quiera ser más inteligente. Por esto es que él busca, lee, indaga, porque él quiere escudriñar y quiere aprender. Entonces, bueno, ahí vemos pues las condiciones con las que se cumple para poder acceder a la lógica de la lógica. Entonces vamos a ver este código de la lógica, donde se ubican algunos tipos de hombres también. Dice, código 7, camino de la real búsqueda. Dadles a los hombres de búsqueda clara y honesta la luz de las palabras claras sin confusión. A los más sabios que el sabio, dejadlos allí con sus oscuras creencias y no enfrentéis con ellos discusión. Os daré a conocer 3 clases de hombres en vuestro planeta. Los que están por encima de estos reflejan la luz de la verdad. Son los que viven a futuro y tienen respuestas coherentes a los asuntos que los afligen, ¿no? Entonces estos personajes, pues estas personas que están ubicadas aquí, son aquellas que investigan sobre la ley, que aplican la ley en su vida cotidiana y por lo cual pues siempre saben cómo actúa esa ley y poco a poco se van adentrando dentro de ella y cumplen con ella. Por eso no hay problema que no tenga solución para ellos. Los segundos son los que están, o los intermedios, son los que siempre dudan y sistematizan en figuras la luz de la verdad. Estos son aquellos hombres y personas que siempre todo aquello que se les dice tiene que haber un título o una vestidura que lo avale. Si no lo dice el pastor, si no lo dice el papa, si no lo dice el médico, ¿sí? Entonces para ellos no existe o no es verdad. Tiene que ser algo comprobable, de acuerdo a un título o a una profesión o a un nivel, ¿no? Entonces buscan esa luz, así ellos sientan en su corazón que lo que les están diciendo es verdad, pues no creen en esto porque quien se los dice no está avalado para ellos, ¿no? En su pensamiento no tiene el conocimiento suficiente para hablarles de eso.
por eso no lo creen. Y los terceros, que son los últimos que están por debajo, son solamente los creyentes dormidos y dominados por su religión. Pues esto lo vemos constantemente en todas las religiones, conocimientos, dogmas, filosofías que existen en el planeta, ¿no? Las personas que dicen, yo soy de esta religión y de aquí no me saca nadie. Entonces vemos pues, y que asimismo pues profesan su conocimiento, su religión, y quieren llevar a otros a ese mismo abismo de ignorancia, ¿no? Entonces, así los que están arriba son los sabios prudentes, ¿no? Estos que andan y caminan a paso lento, pero seguros de lo que están haciendo, porque caminan dentro de la ley. Los intermedios se convierten en mediocres, y los que están abajo son los necios e ignorantes, que llevan peligrosamente a otros a su infernal abismo de ignorancia y fanatismo. Estos mediocres pues son los intermedios, ¿no? Los que medio creen, porque siempre están dudando, ¿no? Así sientan esa verdad, no le dan el valor necesario. Entonces, pues ahí vemos estos tipos de hombres. Entonces vamos viendo cómo la lógica clasifica el intelecto y el pensamiento de cada uno de nosotros. Entonces vemos también, vamos a ver cómo actúa la lógica de la lógica. Entonces la lógica de la lógica actúa en 7 niveles del intelecto humano. 2 para la mente, que conforma la razón. Pues recordemos que la mente es la que guarda las memorias a través de las imágenes que llegan por cada uno de los 5 sentidos, ¿no? Y que la razón es la que estructura todas esas imágenes, las clasifica. Se le dan 3 niveles al espíritu humano, que accede a la naturaleza del ser. El espíritu humano es el que busca siempre saber más, por eso él siempre está aprendiendo, quiere aprender, quiere conocer, porque su naturaleza de ser es ser inteligente. Entonces él quiere ser cada día más inteligente y permanecer. Y 2 al alma individual, que dan identidad al sendero del hombre. El alma es esa chispa del Padre en cada uno de nosotros, ¿no? Donde se contiene toda esa memoria luz, origen, que es la que da vida y que es la que nos entrega esa luz de nuestra existencia, que es el verdadero sendero que el hombre debe caminar. Y es a donde el espíritu se quiere unir. Por eso es que el alma lo sabe todo. Entonces empezamos con la mente, ¿no? Los 2 niveles de la mente. Vamos a empezar a mirar. Bueno, como les decía ahorita, la mente guarda memorias. Entonces la mente, cual depósito de memorias en su cuerpo mental. O sea que el primer nivel de la mente es el cuerpo mental. Este dice cualquier cosa. Falsa lógica de archivo solo para revisar. Entonces, ¿por qué? Porque la mente se llena de todo. Es un órgano de reflejo. Ella recibe todo lo que entra por los sentidos, bueno o malo. Constantemente se está llenando de todo lo que el mundo le entrega al hombre. Pero también está llena de las creencias, de los dogmas, de todo lo que el mundo le entregó como verdad, que realmente pues puede ser una falsedad, ¿no? Entonces, por eso dice aquí que nunca la lógica de la lógica podrá actuar con su modelo de existencia ley en este cuerpo mental, porque apenas es, solamente es mente, ¿no? Es cuerpo mental, no tiene razón lógica, no tiene una razón que acomode todos estos archivos. El segundo nivel de la mente es la razón. Esta es dubitativa y se pregunta quién sabe, tal vez, por qué. Actúa deviniendo de este patrón. Es dubitativa, interpreta la lógica de acuerdo a sus patrones culturales o conocimientos adquiridos, los cuales pueden ser solo un fantasma de la realidad. Entonces vemos que la mente siempre está dudando, por eso es que se hace preguntas, pero el problema es que tiene su altura de acuerdo a lo que tengamos guardado en la mente. Está estructurada según el entorno en que nos movamos. Entonces actúa desde las creencias, los patrones culturales aprendidos, la crianza, y por eso pues nada de lo que no haya aprendido su mente pues para la razón no existe. Así ella dude, pues esas dudas las responde de acuerdo a ese cuerpo mental. Entonces vemos pues que la humanidad se encerró en su casa, ¿no? En su mente, y cree que todo lo que otro nos enseña no existe.
genera conflictos, especula y solo habla de lo que ha visto. Y cuando otra persona les habla de lo que no ha visto, pues para él, para la razón eso no es verdad, ¿no? Bueno, entonces seguimos en los niveles, ¿no? Vamos a ver un código de la lógica que tiene que ver con esto. Dice, código 43, la cegadora verdad. La opinión y la creencia no es en manera alguna prueba inobjetable de la verdad, porque en la mayoría de los casos los que aceptan las apariencias de la verdad son los necios e ignorantes. Así pues, como el búho queda ciego por el brillo del sol, así el brillo del rostro de la verdad os cegará cuando te le acerques. Así fue dicho y así fue escrito. Así que cuida mucho lo que aceptes como verdad indisoluble. No sea que estés recibiendo solo la sombra de lo que te dicen como verdad. No te conviertas en otro mediocre que acepta lo que oye solo porque tiene palabras dulces juntadas de Dios. Entonces, bueno, este código nos habla precisamente de toda ese engaño que nos han entregado pues a través de los patrones culturales, de las creencias, de los dogmas, de la forma en cómo nos criaron, ¿no? El ejemplo que nos han dado a través de nuestras familias, ¿no? Que para nosotros pues esa era la verdad. Entonces nos heredan pues el tipo de religión y el conocimiento pues que para ellos ha sido una verdad y nosotros seguimos creyendo que eso es una verdad. Entonces pues por eso dice que cuida mucho lo que aceptes como verdad indisoluble, ¿no? Entonces es un llamado como a investigar, como a buscar esa real verdad que está contenida en cada uno de nosotros. Es sentir si lo que nos están diciendo es verdad, pero con nuestro palpitar, con nuestro corazón, que es el que nos dice pues y nos hace sentir la verdad de las palabras que llegan a nuestros oídos, ¿no? Si eso que estamos recibiendo realmente tiene que ver con la verdad que contenemos nosotros, con la luz. Seguimos en los niveles del espíritu. Entonces, el espíritu aprende, pues es la creación del hombre mismo. Se sitúa entre el cuerpo y el alma como un cordón umbilical o cordón dorado del hombre. Estrecha nexos con la identidad. Entonces el espíritu es el que conecta la mente y el alma, ¿no? Está en medio de los dos. Entonces, por eso dice que como un cordón umbilical, ¿no? Porque está conectado a toda esa información. Y estrechan estos con la identidad, porque se acerca al alma, o sea, el espíritu siempre busca aprender, quiere saber, y por eso pues sabe que hay una identidad que le pertenece al hombre, pero esa identidad está contenida dentro del alma, entonces él quiere llegar a ella. Entonces pues aquí están los pasos, ¿no? El primer nivel del espíritu es la inteligencia voluntad. Se pregunta ante la lógica de la lógica el por qué y cómo, pues él en su inteligencia solicita apoyo inalterable para el hombre. Cuando dice que solicita apoyo inalterable, pues solicita más conocimiento, ¿sí? Quiere saber más, quiere conectarse, ¿no? Con esa luz, con esa verdad. Pero pues por eso es que activa la voluntad, ¿sí? Para poder que el espíritu siga aprendiendo. Y poco a poco ubica su lógica en la inteligencia de ser identidad. Entonces se va ubicando, ¿no? Se va acomodando y va haciendo cada día pues en su caminar, va subiendo niveles en la escala de la inteligencia, en su conectarse con la luz, en su conocer su identidad y hacerla viva dentro de él, porque es el espíritu, es el que nos da nuestra verdadera identidad, ¿no? Es el que nosotros mismos construimos, somos responsables de lo que grabemos en nuestro espíritu, porque pues él está aprendiendo de lo que nosotros le entreguemos. Pero la identidad del espíritu es conectarse a la luz, al alma. Entonces seguimos en el segundo nivel, que es el código 25. La ruptura con la falsa verdad. Entonces, así sed consecuentes y sabed esperar. Está próxima la ruptura de todo lo que se estableció como verdad inmutable. Esto ya se inició,
pero ocurrirá de manera individual en el momento en que el mismo buscador se convierte a la lógica con buen sentido de comprensión. Entonces el hombre empieza a comprender cómo la lógica está contenida dentro de él, la siente en cada pulsar, en cada palpitar, cada palabra que llega a él hace que él rompa con esa creencia, con esa memoria grabada oscura que no tenía nada que ver con su verdadera identidad. Y él mismo pues va avanzando, ¿no? Entonces por eso el espíritu siempre quiere saber más, ¿no? Y por eso es que el hombre cuando se encamina dentro de su espíritu, pues rompe con el engaño, con los patrones culturales, con las creencias, se libera de esa cárcel mental. Entonces aquí entendemos cuando Jesús el Cristo nos decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Porque estábamos presos del engaño, de esa mentira. Seguimos entonces en los niveles del espíritu. El segundo nivel del espíritu es la razón lógica. La envía el espíritu para saber dónde me ubico. Esta aparece luego de trascender en comprensión, la ubicación de identidad y los parámetros de la mente en el espíritu. Esta medida determina finalmente la necesidad del saber claro y definitivo por el que se debe transitar en la vida. Entonces ya el hombre se ubica en lo que él quiere aprender, en lo que quiere saber, en lo que quiere conocer, y desecha filosofías, desecha mentiras, desecha cosas que no lo nutren, que no lo llenan, ¿sí? Todo aquel conocimiento que está hecho para su perdición, porque él quiere encaminarse hacia ese conocimiento del alma que ya el espíritu presiente. Entonces vamos a ver este código de la lógica que también nos habla de esa sabiduría a la que el espíritu quiere llegar. Código 32. La sabiduría, fuerza de ley. La sabiduría debe usarse con lógica. En esto reside la mayor sabiduría del hombre al elegir bien su búsqueda en la vida. Y a la inversa, si usáis conocimiento con lógica, se revestirán de razón tus palabras y cristalinos serán tus argumentos. Alejaos de los insensatos y vocingleros que os quieren imponer una religión, un dogma o un conocimiento. No toméis a uno de estos guías ciegos, únicamente porque lleva una túnica blanca sobre su cuerpo. Si le veis bien, verás que es un cadáver que debajo lleva un traje negro. Y si tú dices verdad con base en tus conocimientos, te creerán en cuanto a la lógica de tus palabras, no por la túnica que lleváis puesta. Entonces vemos aquí cómo el hombre ya no necesita una vestidura o un título para creer o para sentir esa fuerza y ese conocimiento de verdad que está en su corazón. Cuando empieza a intuir que hay conocimiento que el corazón reconoce como verdad, que nadie tiene que decirnos esto es verdad, sino que el corazón lo siente y palpita con él, porque está grabado dentro de su memoria original de luz. Entonces aquí la lógica pues debe ser bien usada, porque la lógica empieza a alumbrar el camino del hombre. Se enciende esa lámpara dentro del corazón del hombre y es la que empieza a guiar al hombre por el sendero que él debe transitar y que lo llevará hacia la sabiduría. Y este es el tercer nivel del espíritu, ¿no? El conocimiento de lo absoluto. Entonces es un saber del espíritu que presiente al alma y se manifiesta hasta donde se llega. Y este lo reconoce el mismo saber, que busca fronteras dentro del conocer penetrando la sabiduría. O sea, el conocimiento que va más allá de lo actual conocido y que profundiza permaneciendo perenne. Este saber identifica la lógica de la lógica, dando las dimensiones reales hasta donde se puede comprender, en la distancia misma de lo absoluto del espíritu. Entonces, el hombre ya se cansó de todo eso que no lo llenó, y por eso él quiere ir más allá. Él sabe que hay un conocimiento más allá. Por eso es que el espíritu presiente al alma, que es la memoria original de la creación, que es esa luz que siempre el espíritu ha buscado y que dentro de ella
está ese conocimiento de lo absoluto, donde el espíritu quiere llegar. Entonces se empieza a adentrar en su conocimiento, le da una aplicación, se hace sabio dentro de ese conocimiento porque lo aplica en su vida diaria constantemente. Y pues así va avanzando en estos niveles para conectarse a lo que él quiere, ¿no? Aprende más, sabe más, se hace más intuitivo. Entonces vemos este código de la lógica también, el código 37, el conocimiento de la ley, que nos dice qué es lo más importante para nosotros. No olvidéis lo que es importante para vosotros, el conocimiento de la ley. Este requisito es indispensable para lograr alcanzar la entrada al templo de la sabiduría y traspasar luego el umbral de la lógica, dejando atrás las viejas concepciones de lo que parecía ser la verdad. No hay cosa más preciada que brille con luz propia y codiciable a los ojos del iniciado que la verdad. Entonces, esto es lo más importante que el hombre debe entender, que si conoce la ley, pues puede aplicarla y unirse a ella. De lo contrario, nunca podrá hacerlo. Que el conocimiento de la ley es quien le devuelve esa verdad que siempre ha buscado, y que al conocer la ley, pues se va a empezar a conocer a él mismo, quién es, a qué vino, cuál es su propósito dentro de este planeta, de dónde es su origen, y empieza a hacerlo vivo dentro de él. Entonces, él va a ser su propia verdad cuando se conozca a sí mismo. Y ahora llegamos al alma, ¿no? Y al alma se le dieron dos niveles también, ¿no? Entonces dice, el alma en su esencia y sustancia del hombre y leyes luz comprimidas en ella es la síntesis, transformación y resurrección del hombre mismo. Porque el alma lo sabe todo, ¿sí? Entonces lo que presiente el espíritu es verdad. Él sabe que debe llegar al alma, ¿sí? Y hace los pasos para hacerlo, para poder llegar. Y el alma es la fuente de la resurrección del hombre. O sea, cuando el hombre se conecta con el alma puede mutar, puede transformarse. Empieza su resurrección. Porque se une a ese cúmulo de luz, a ese punto de luz, a ese nodo sinusal. Siente todo lo que está guardado ahí en su memoria original de creación. Y es la luz que siempre ha buscado, ¿no? Entonces el primer nivel para el alma se llama precisamente la lógica de la lógica. Es a donde se pertenece. Ley luz, cual fuerza por la que el hombre encamina final y definitivamente sus pasos. O sea que la lógica de la lógica es la pertenencia del hombre. O sea, el hombre pertenece a ella. Él hace parte de ella. Porque la lógica de la lógica es la que le devuelve la identidad, es la que lo hace caminar, sentir y saber esa verdad que contiene en su interior, y que cuando el hombre empieza a usarla, pues empieza a construir ese ser interior que le habla, lo siente, lo presiente y lo escucha su voz. Entonces es entender que nosotros pertenecemos a esta gran ley, a esta lógica de la lógica, que más que una herramienta es un poder dado al hombre para que se conecte nuevamente a las leyes eternas. Y pues vamos a ver este código de la lógica que se llama también la lógica de la lógica. El código 5. Porque la lógica de la lógica se prepara para dar luz a los que buscan la interpretación de la ley y la verdad. O sea que en la medida en que nosotros buscamos, pues la lógica de la lógica nos va entregando poco a poco esa luz que siempre hemos buscado. Siempre le entrega al espíritu esa verdad que está contenida, pero paso a paso. Y vosotros los nombres no importan, no caigáis en la rebelión de saberlo todo y despreciar el conocimiento primero que se os presenta. Es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar, so pena de ver alterada vuestra conciencia en una búsqueda estéril, en que vuestros sentidos son engañados con apariencias. Es, por decirlo así, el desafío de la materia contra el espíritu. Entonces,
el hombre debe avanzar, ¿no? ¿Sí? Y cuando llega a un conocimiento, pues debe escudriñarlo, buscar y sentir con su corazón qué de verdad tiene ese conocimiento, cuál es el origen, qué luz contiene, y si mi corazón lo reconoce, por qué mi corazón lo reconoce como una verdad. Entonces, no negarnos a ese conocimiento que llega, porque negarnos a él es seguir presos de esa cárcel mental, de esas creencias, de esos patrones culturales que tienen la mente del hombre condicionada. Entonces, el hombre con su mente condicionada, pues es más denso, más materia y menos espíritu. Y este es el segundo nivel del alma, la intuición verbo. Intuye y siente la verdad de la mente, el espíritu, el alma, y entonces se hace verbo. Entonces ya el alma, que lo sabe todo, pues ya sabe qué contiene el hombre dentro de su mente, qué desechó, qué sacó de ahí que no le servía, cómo ha estructurado su espíritu, cómo ha crecido en el espíritu y ha ido avanzando, y cómo se quiso unir al alma. Y por eso nace el verbo, y el hombre lo manifiesta a través de su hablar, de su pensar, de sus acciones. Lo siente y lo hace vivo. Y este código 49 pues nos muestra el final del sendero, el verbo, porque ese es realmente el final que el hombre quiere encontrar, cómo se hace verbo. Aquí también el iluminado oye la voz que le habla. Es una voz misteriosa pero clara, que rompe el silencio de la ignorancia que reina entre los hombres. Y cada palabra es creativa, dinámica y amorosa. Este ser misterioso que está dentro de su corazón tiene vida pero no tiene forma, tiene voz pero no tiene rostro. Una vez que despierta dentro de ti, resonará como palabra interior. Es el momento asombroso y dinámico en que palpa, escucha y comprende toda la sabiduría de la ley. Entonces el hombre aquí está conectado a su voz interior, a su ser interior, que él mismo ha creado, y lo empieza a sentir, lo escucha y empieza a ver cómo desde esa luz, con amor, esa voz le habla y lo guía por ese sendero de la ley, porque se ilumina por dentro este hombre, siente sus células, su pensamiento, es responsable de lo que hace, de lo que siente, de lo que piensa, y de esa manera pues encarna ese verbo que es pues ese sendero real de todo aquel que siente la luz que trae por dentro y a qué vino, cuál es su propósito. Entonces estas 7 dimensiones de la lógica están señaladas para diferentes intelectos, espíritus y conciencias que beben sabiduría de la lógica, la parte correspondiente al avance de cada hombre. Y no podrán tomar más de la lógica sino cuanto su medida les permita. Solo aquellos que en lógica hayan logrado mente clara, espíritu vigoroso y alma esencial, caminan en los 49 códigos, llaves o puertas de interpretación, cada uno de los cuales debe ser entendido en los 7 niveles de comprensión. Entonces el hombre no puede tomar más de lo que él mismo haya interpretado. ¿Sí? El hombre mismo da su medida, depende de sus pensamientos, de las memorias que contenga aún en su corazón, de toda la basura mental que haya sacado, ¿sí? que haya desechado, y de la aplicación del mismo conocimiento. Eso es lo que le va dando esa medida de espíritu, y eso es lo que le permite acceder e interpretar la lógica de la lógica desde su propio corazón. Y camina pues en cada uno de estos códigos y aprende y entiende toda esa sabiduría de ley que está ahí comprimida. Y este código, también el código 2, lo universal y perenne. Dice, el conocimiento es universal y es perenne. El maestro es el intérprete. Este lo comunica y lo difunde. Por lo tanto, la verdad se expande en la medida que se amplía el conocimiento.
Y en la medida que el hombre adquiere el conocimiento, se expande a la medida del universo. Entonces vemos cómo el hombre se va haciendo intérprete de todo el conocimiento, ¿no? Y crece en la medida en que amplía su conocimiento. Entre más aplica su conocimiento, pues adquiere más sabiduría y se va ampliando a toda esa gran conciencia creadora que está comprimida en su corazón y que fue con la que fue creada todo el universo. Entonces, y que esa sabiduría permanece perenne dentro de él, ¿no? Nunca muere y nunca se va a perder, porque viene con él y porque es la luz y su origen, su propio origen. Entonces aquí en la primera de Tesalonicenses 5, 21, 22 nos dice Pablo de Tarso: examinadlo todo y retened lo bueno, y absteneos de toda especie de mal. Entonces es buscar el conocimiento, contenerlo, leerlo con nuestro corazón, entenderlo y saber si nuestro corazón lo reconoce como una verdad. Retener lo que nos sirva y lo que no nos sirva, pues desecharlo. Y este es el llamado que nos hace Juan, ¿no? Esa voz interior y el mismo Jesús cuando aparece, cuando lo escuchamos en nuestro corazón. Porque recordemos que Juan, el preparador del camino, es quien llega a preparar la venida del Cristo. Y entonces habla con voz interior a nuestro corazón para que preparemos morada para ese Cristo interior que va a llegar a cada uno de nosotros. Así Juan, el preparador del camino, habla con símbolos, con códigos creadores y llama con voz de ser interior a todos los hombres, cuantos no tienen maridaje con la oscuridad, a los apercibidos de la ley luz, los honestos y sensatos, los que persiguen su verdad sin ídolos finales del tiempo. Todos aquellos que se han limpiado, ¿no? Que han sacado toda esa mentira, todo ese engaño de su mente, que han constituido su espíritu porque ya no tienen maridaje con la oscuridad y que se quieren unir al alma, ¿no? Ese llamado es para esos hombres que sienten en su corazón ese proceso de transformación y que saben que tienen un propósito dentro de este planeta. Os saludo y mi corazón anhelante vibra por todos vosotros, porque se sentarán alrededor para oír el verbo creador y la lógica de la lógica resonará en todos los oídos de los hombres. Todos los corazones se abrirán y todos podrán recibir mi palabra. No habrá corazón que no llore y no habrá corazón que no sienta el poder de mis palabras. Y no habrá un solo hombre que no se impregne y se llene de ellas. Entonces, todo hombre que quiera unirse a esa ley, pues sentirá en su corazón este llamado. Y sentirá la verdad en su corazón cuando se le hable de esto. Porque contiene esa luz que vino desde el Padre y es llamado a ese cumplimiento, ¿no? Siente ese propósito, ese palpitar para la vida y busca siempre la luz. Bueno, entonces hasta aquí llega nuestra presentación. Les damos las gracias a todos por conectarse a nuestro canal y que todas estas herramientas pues podamos usarlas en nuestra vida. Desde nuestro corazón les entregamos lo más sincero que podemos y lo que comprendemos. Gracias a todos y los esperamos en una nueva transmisión.